lugar favorito. Es Buc-ee's. Es enorme. América. Mira lo hermoso que está el sunrise. Ahora estamos en el main plaza de Ocean Walk, uno de los Johnny Rockets originales. Ahora llegamos a este pequeño camping spot. Vamos a ver delfines, boludo. De nuestro barquito. Ay, fue los Elements. Hay cada vez hay más elements, bro. Más y más elements. Elements por doquier. Ahora vinimos a Jacksonville. Jacksonville, por si no saben, es como la parte Norte de Florida. Lo más norte de Florida, tipo es la última ciudad por ahí de... Antes de Georgia. Antes de Georgia. Viajamos como unas 3 horas por ahí, vinimos a un evento de... Honda Elements. Este es nuestro segundo evento. La vez pasada vinimos porque no conocíamos a nadie todavía. Pero vos sabés, la comunidad de Honda Elements ellos tan buena onda. Ahora están haciendo barbecue y esas cosas. Nosotros también trajimos unas hamburguesitas y todo eso para aportar. Y vamos a ir a ver un poco las Elements y a conocer unas cuantas personas que te hay aquí. Le vamos a mostrar cómo dormimos acá en nuestro pequeño camper. Todavía falta mucho por construir, pero es lo que tenemos ahora. Lo importante es la intención. Que dormimos. Este es el pequeño evento de Florida, no es tan grande. Hay otro que se hace en North Carolina que se llama Elements of the Dragon, que sí, ya tiene 300.000 elements así por todos lados. Pero esto es solamente así uno que se hace tercer domingo de cada mes, no sé qué, algo así. La gente se reúne y muestran así sus setups. Ahora, por ejemplo, les quiero mostrar un poco de esto un rato. Este es un element que ya está completamente convertido. Nosotros queremos hacer algo como eso. Tiene spotlights acá arriba para luces cuando abrís de noche. Una heladerita. Tiene acá su power bank. Y este power bank se conecta completamente a un sistema acá de control para una pequeña alacenita que tiene. Esta alacena no es solamente para guardar así cositas, sino que también funciona como una cocina. Se puede abrir acá y se baja. Y tenés literalmente una cocina completa con un sink acá y el agua está conectado abajo. Y tiene también un tanque de agua. Y se va acá el agua, que ahora está vacía creo, pero acá se llena el agua y de ahí se va. Sí, y mira, acá tenés tu cafecito, te preparas la mañana con tu electric kettle portátil. Y mira, ahí tenés tu mesita acá, es súper nice. Este método a mí me gusta, pero este es más para si vas a hacer un element para acampar. No estoy seguro si para vivir. La extendés acá y pones los otros colchones aquí. Tenés una cama. No es tan cómodo como el nuestro, pero ya da, sí, para acampar así 2-3 días. Tiene una tele. Tiene una tele, mira, esto es lo que es. Una tele, güey. Es una completa tele. A ver un poco si tiene. Sí, tiene con un swivel y todo. Entonces vos podés agarrar acá, apretar, literalmente estirar su tele. Y acá sale. Boludo. Y podés ver la tele. Y algo que me gusta mucho que tiene como el sunroof ahí que puedes abrir. Y hay muchos Honda Elements que tienen arriba como una cama más que se extiende. Mira, porque estos son dos ventiladores de ahí. Ellos abren y entra el aire de arriba. Y miren, esta es su pequeña heladerita con comidita para un fin de semana. No es mucho, pero es trabajo honesto. Y además de eso, mira, acá ya tienen directamente ya su setup para su techito. Directamente, mira lo bonito que es. Nosotros tenemos algo parecido, así que vamos ahora a preparar el nuestro. Ok, amigos, bienvenidos a nuestra Eli. Les voy a mostrar un poquito de cómo está ahora nuestra Honda Element. No está todavía como completo, apenas empezamos hace una semana, así que van a ver como primeras versiones de nuestro auto. Así que aquí, como pueden ver, tenemos la cama. Hicimos como un bed frame y le forramos con como una alfombra ahí para que quede un poquito más lindo. Tenemos nuestra cama que nos llegó literalmente ayer y estrenamos anoche y la verdad que es bastante cómodo. Tenemos acá dos heladeras. Esta es la más grande que tiene como la parte de freezer y la parte de heladera, y tenemos acá que es para poner agüitas o cosas así para agarrar rápido. Esta no enfría, pero mantiene la temperatura, mientras que esta sí enfría. Y todo está conectado con nuestro Jackery que está acá, que está conectado al sistema solar, que eso después Rafa le va a explicar mejor. Acá tenemos nuestro pequeño gran Jackery. Esta es la Jackery 1000, que no es así wow la gran cosa, pero para nosotros donde nos queda es bastante suficiente. Eso está conectado solamente para la heladera, mientras que esta está conectado para poner nuestros cargadores de teléfonos y todas esas cosas.
cosas. Luego acá tenemos como un pequeño espacio para poner nuestras cosas. Esto, como le digo, es el comienzo recién, porque acá queremos poner como un mueble, algo así para con cajones, con puertitas y todas esas cosas. Pero mientras tanto tenemos acá nuestras cositas y acá tenemos nuestro pequeño ventilador, que esto es la mejor compra que hicimos en todo el auto por ahí, porque se carga una vez y te dura el ventilador muchísimo tiempo, y también tiene como lucecitas, tiene una luz. Luego tenemos acá este pequeño tent que pusimos ahora para poder Tener una pequeña patio. Botequín. Tenemos acá cosas por cualquier cosa. Y también tenemos en el otro lado. Luego tenemos acá atrás un pequeño cajoncito para poner nuestras cosas de cocina, comida y todas esas cosas. Esto solamente va a ser para cosas de cocina. Esto literalmente terminamos ayer también. Entonces no es que está bastante bien construido. Falta pulir, le falta pintar y todo eso, pero funciona. Lo importante es que funciona. Y después tenemos acá como un mini storage secreto, que ya no es secreto. Ponemos ahí nuestras cosas un poco más importantes, herramientas de Rafa, documentos, qué sé yo. Esto también falta como poner algunas maderitas ahí para que se quede. Y después tenemos acá un espacio grande para poner cualquier cosa. Después acá atrás tenemos, esto es un basurero, amigos. Se pone acá la bolsa de basura gigante, como pueden ver. Se deja ahí afuera, así para no tener adentro, para que no se acumule el olor y todo eso. Ahora yo le voy a explicar un poco de mi motor. En este tenemos un motor K24, el normal del Honda Element. Es uno de los mejores motores que hizo Honda. En este caso tenemos un pequeño pequeño snorkel, y este snorkel en realidad sí está conectado. Va conectado con un tubo completamente hacia el airbox original del carro. Tiene un lugar perfecto ahí para que puedas conectarlo, y además de eso también tenemos una batería extendida. Esta es una batería F24 que es más grande que la que trae el Element, para que pueda aguantar mucho más el tema del sistema solar. Tenemos el alternador conectado directamente a la caja de fusibles, al jack ahí adentro para que cargue el auto también con el panel solar que tenemos ahí arriba. Además de eso tenemos los faros diferentes. Estos son faros HID, luces LED que se ven bastante bien, inclusive hasta de día. Además de eso también no olvidé decir que tengo un remote start, o sea que puedo arrancar el carro desde mi llave directamente, y más o menos ahí se puede ver las luces de cómo se ve. Me deja ese aspecto moderno que la Element necesita. Prefiero esto antes que una Bronco, amigos. Eli tiene luces aquí arriba de camión, de camioneta 4x4, y 4 buscahuellas gigantes ahí arriba, además de un roof rack de techo completo, que a diferencia de muchas otras Element que ven que tienen solamente la pequeñita, el nuestro es de techo completo. Es bastante grande, es un poco más pesado de lo normal. Además de eso, tenemos sign markers LED. Las ruedas son Falcon Wild Peak 4x4, llantas son de 16, creo que 16, aro 16 de hierro. No es como las ruedas así normales de aluminio. Estas son de hierro, son muy pesadas, pero gracias a eso podemos irnos a donde querramos y nunca se van a romper nuestras ruedas nosotros. En cuanto con el interior, tenemos estos asientos swivel que dan la vuelta adentro y se puede sentar acá así adentro para estar chill. Esta, como pueden ver, no es la original. Rafa cambió por asientos de cuero completo todo. Sí, porque mis asientos estaban rotos, así que aquí adentro tenemos una radio con Apple CarPlay y un pequeño convertidor para poder cargar el teléfono. Tenemos un espejo retrovisor con cámara. A diferencia de los espejos retrovisores normales, este se puede ver hasta en la noche. Si cerramos la puerta, tenemos acá nuestro roof rack. Además de nuestro roof rack, tenemos dos cajas Pelican case que son impermeables. Podemos meter herramientas. Ahora mismo tengo ahí las sillas y cosas así que no tenemos tanto miedo que se moje. Por ejemplo, ropa después de la playa, cosas así que no queremos que se moje adentro del auto. Tenemos estas traction boards, que es en caso de que alguna vez nos vayamos a la playa. Lamentablemente Eli no es 4x4, ella es solamente tracción delantera, entonces estos nos van a servir para tener más tracción y poder salirnos de si es que a algún lado nos atoramos. Además de eso, aquí tengo este pequeña Widow Water, le llamo yo el Widow Water, escalerita de un Suzuki Jimmy convertido a que funcione en el Honda Element, y está conectado directamente al roof rack aquí arriba. Y es simplemente poner el pie sobre tu rueda y te subís acá arriba
ya tenés acceso a tu techo completo, técnicamente. Acá hay una imagen un poquito mejor del Pelican Case y los paneles solares aquí arriba. Este es un panel solar de 100 watts que está cargando toda la batería del carro. Acá atrás tenemos nuestra rueda de auxilio. Usualmente estaba abajo, pero ahora usamos eso para la caja de herramientas, así que tenemos nuestra rueda de auxilio aquí arriba. Y tenemos una pala que nunca usamos, pero se ve facha. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Alguna vez si te quedas atascado en un lado, eso te va a ayudar a salir. O te querés en el baño en el medio del bosque. ¿Verdad? Puedes usar una palita. Y acá tengo un gato de mecánico. La Element, si se dieron cuenta, está un poquito levantada porque tenemos una suspensión mucho más alta. Está levantada 6 ¿Me da la pulgadas. diferencia con eso? Así es como se ve uno rebajado. La verdad que así es como se ve uno normal, diría yo. ¿Verdad? Y así es como se ve el nuestro. Es mucho más alto. Así que necesitamos usar uno de estos gatos especiales de mecánico para camiones, para poder levantar esto y poder cambiar la rueda en caso de que necesitemos cambiar la rueda. Y acá tenemos el pequeño barbecue. Oh my goodness, so delicious. I know. Nice, Chris. Digital picture. Jalapeno. Spicy. El Bruce Lee. Hey. 70 if we were like the same. Y acá más elementos en todos lados. Me encanta porque cada uno trajo un platillo. Todo el mundo aporta algo. Sí, todo el mundo aportó algún platillo. Nosotros aportamos diferente. hamburguesa. Hamburguesa. Era un Dunkin' ahí. Alguien trajo donas, güey. Tunas y café. You have any burgers? Hey, burger. Es spicy. Spicy. Apenas mire. Boludo. Un barbecue American. Algo más típico que esto de Estados Unidos, imposible. Un barbecue, hamburguesa, mashed potato, Mountain Dew. Mountain Dew, Mountain Dew. hamburguesita. Hamburguesita americana. Barbecue en un garage de ahí. Con Element. Con elementos. Y con un dogo. Oh, boy, yo. Estas son las otras Elements del Orange Bird. El color nardo gray de las 4Runner. Mira lo que es. Está divina esta Element. Esta Element me gustaría este color para Ellie algún día. Mira, esta Element está full camping mode ahora. Tiene todo el bullbar y todo. Esta es una Element JDM, tiene el motor K24, traído de Japón. Está rebajado en coilovers y se le puede sacar el volante. Mira lo que es el volante. Su roof rack, chiquitita, blanquito. Qué bien le queda, mira lo que es. Esta Element, súper bajito al piso. Ganado Ellie. Ellie en full camping mode. De QB. Ese es Raptor Liner, mira lo que es. El taller se llama Pierre's Lock Shop. Este es el de Pierre, Honda Element blanco. Él hace reparaciones de Honda Element, le traen así los Honda Element destruidos y él arregla. Honda Elements por todos lados. Este es el clásico Honda Element naranja que van a ver en casi todos lados. Me encanta esta Element, mira lo que son así levantadas. Veas de Acura. Y esta Element es Edgar, es una muy reconocida aquí en Florida. Esta Element es la Element de Pierre, es una Element muy especial que ahora mismo no parece tan importante porque no tiene muchas modificaciones, pero este Element tiene el motor original y la transmisión original con 500.000 millas, casi por alcanzar las 600.000 millas, y es una de las Elements con más millaje del mundo. Sigue funcionando perfectamente, eso es lo peor de todo. No es que está viejo ni nada. Sí, es el taller acá. Este es el Pierre's Lock Shop, donde él hace las reparaciones. Y acá está Pierre haciendo los diagnósticos y revisiones de las Elements. Y acá él revisa, con que así se siente estar debajo de una Element. Estoy debajo de una Element.
Nada peligroso acá. Y acá rotores, tanque de combustible, faros de Element. Tienen un motor Element que están reconstruyendo, un motor de Honda acá, un K24. Es nomás muy simpático ver todas las pertenencias acá. Hay otro motor de Element, todos los motores abiertos, subframe para reconstruir Elements por completo. Bueno, aquí está Alex. ¿Cómo están? Él va a estar haciendo el polarizado ahora para este Element y después va a hacernos para nosotros. Ah, y pone por adentro. Por dentro, mijo. What? Magia. What? Y se queda así perfecto. Como da gusto ver cuando un profesional hace bien su trabajo. Satisfactorio. Mira, satisfactorio. Clean. Entonces, el 15% Es lo que quede parejo con la parte de atrás. Si lo quieres el mismo tono, todo completo, lo haces 15. Ok. Pero todos los estados tienen diferentes layers de tinte. Yeah. Okay, so vienen 5 que es más oscuro que limusina, 15 un poquito más clarito, 20, 35, 40 y 50. Ahora está matching con el de atrás. Ujú. Ah. So, este queda más parejo. Sí, más parejo esta vez, pero queda mucho mejor luego ahí. Bueno, entonces acá Alex, él nos está recomendando, nos está enseñando muchísimo acerca de los polarizados, estamos aprendiendo. Nosotros queremos algo que sea funcional para casi todos los estados en general, así que optamos por tener 15 aquí atrás, en estos 4 que no son tan importantes. No vamos a tener nada en el window de atrás, así que esto va a ser muy visible acá, como pueden ver. Se puede ver la almohada y todo eso blanco, pero así que tenemos también este trasher, así que cubre un poquito. Y en la parte de adelante vamos a ponerle un 43 por el simple hecho de la protección UV, que es algo muy importante. Ya, este va a ser el before and after. Bueno, así es el polarizado. Prácticamente no se puede ver nada en la parte de atrás. Tenemos todavía la ventana esa de atrás, que es lo único que se puede ver, pero el de las otras ventanas ya no se ve nada. Así que esto va a mejorar mucho la temperatura adentro para el calor. Y también la privacidad, que cuando estás durmiendo allá adentro no quiere que la gente venga así a mirar qué onda está ahí. Y también si tenés cosas de valor. Bueno, Alex, muchísimas gracias, man. Mira cómo quedó. Completamente diferente. Ahora sí. Lugar favorito es Buc-ee's. ¡Buc-ee's! Por si no saben, Buc-ee's es la estación de servicio más grande del mundo. No es de Estados Unidos, sino del mundo. Creo que el más grande de todos está en Texas. Este está como a 3 horas de nuestra casa. Entonces cada vez que nos vamos hacia el norte, sí o sí pasamos por acá, porque la verdad que es sorprendentemente bueno. Hay de todo. Hay de todo, lo que te puedas imaginar. Tiene que ver con el Buc-ee's. Literalmente hay En todos lados. todo de Buc-ee's. Miren, Todo es Buc-ee's. Después entras, tenés más Buc-ee's. el merchandise de este gas station es... El Buc-ee's. Tenemos una silla de Buc-ee's. Thank you. Y en Buc-ee's siempre son así muy amables y todas esas Sí. cosas. ¿Cómo escucharlo de ahí? Algo que me encanta de este lugar es que en serio son demasiado amables. Yo no sé si eso es un requisito para trabajar acá. En serio son súper amables. Algo que les recomiendo por si alguna vez tienen la oportunidad de conocer Buc-ee's es brisket que tienen acá, que esta es la cosa más deliciosa del mundo. Y acá te ponen todos los brisket que tienen y los diferentes sándwiches que tienen, que son todos son super fresh. Algo que es muy rico también son sus burritos y sus tacos. Recomendado. Literalmente todo tiene la cara de Buc-ee's, güey. También otra cosa que te hacen fresh acá son los bakeries. Y algo muy famoso que tienen son sus brownies. Esta parece como que en descuento. Compras 4 y llevas 2. El fudge es muy importante. Llevo este de chocolate, que es el clásico para probar. Y también tiene como estas partes de postre, de cosas frías, sándwichitos. El pay de limón estaba buenísimo.
Sí, vamos a llevar eso. Un pavé de chocolate. Buc-ee's es reconocido a nivel mundial por los mejores baños en una estación de servicio. Entonces ellos como que representan eso con honor e intentan mantener, inclusive tienen un récord Guinness por el baño más limpio del mundo. Sí. En una estación de combustible. Son increíbles, son enormes, es lleno de espacio, siempre están limpios, siempre hay gente limpiando y todos son súper amables al entrar, así te ofrecen servicios extras y otras cosas en el baño. Este es el baño de Buc-ee's. Es un baño común y corriente, como pueden ver, pero sí se ve bastante limpio. No hay papeles por el piso, se ve todo súper limpio. Hay un alcohol en gel en cada esquina del baño. Y la parte para lavarse las manos, jabón. Díganme si no es lo más limpio que van a ver en su vida. Y ahí hay 1, 2, 3, 4 alcoholes en gel. En todos lados en este lugar. Agarrar y roles Literalmente traje de tiene baño. un shortcito con la cara de Buc-ee's, un top con la cara de Buc-ee's, con animal print. animal print con la cara de Buc-ee's, Paraguas. con la cara de Buc-ee's. Boxer con la cara de Buc-ee's. ¿Quieres? Te compro. Encendedores de Big con la cara de Buc-ee's. Mentitas con la cara de Buc-ee's. Una pelota de fútbol Con la cara de Buc-ee's. con la cara de Buc-ee's. Literalmente este es el Disney de Buc-ee's. De Buc-ee's. Acá el Mickey Mouse de Buc-ee's es Buc-ee's. Básicamente David, todo va a yo sé encontrar que en querés una Buc-ee's. taza. La cara de Buc-ee's. Es con la cara de Buc-ee's. Este es lo que Rafa. ¿No querés este? No, tiene inclusive hasta hola. Pijama de Buc-ee's. Pijama de güey. Buc-ee's. Una almohada. Todo tiene la cara de Buc-ee's. Sin exagerar. Y además de eso, no solo venden productos de Buc-ee's, tienen también productos de buena calidad. A diferencia de otras estaciones de combustible que venden así cosas baratijas, cosas chinas más que nada. Aquí pueden ver que los productos son todos así de marcas originales. Todos los productos son de alta calidad. Yo preferiría comprar cosas de acá antes que de otro lugar. Antes De que el marca shopping, son porque literal. Pero no solo venden ropas y recuerditos, también venden cosas de decoración de las casas y también cosas para la cocina y demás. Acá, como pueden ver, tienen las cremas, tienen velas, tienen cosas así, jabones aromáticos que huele delicioso, jabones, wipes, también hay cuadros, decoraciones para tu casa. Todo es así tipo un estilo medio antiguo, como rústico o algo así. Este ya no es como el merchandise de Buc-ee's. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es eso? Cada Buc-ee's es conocido por tener la jumbo size, el extra large para la bebida. Mira lo que es. Enorme, boludo. Y una variedad impresionante de bebidas. Sí. De grano, no es así el café instantáneo ni nada como eso. O sea, vos podés. Puedes molinar acá tu café fresh y usas eso para poder hacer tu bebida. Y esta es su máquina de ice coffee. Yo no probé todavía el ice coffee, pero esta mañana probé el café caliente y bastante barato, la verdad. Era $1 con algo nada más el brew coffee. Esta es la parte de las bebidas. También tienen sus propias marcas de bebidas. Wild watermelon, nunca probé. Pero esto es una slushy. A ver, y probar. Ventaja de estar en Estados Unidos que puedes probar cada uno y después te decidís cuál llevar. Esta es una slushy malteada. Wow. Parece helado. Todos son ricos, pero no sé si compraría tamaño jumbo de esta cosa. Coca-Cola. Coca-Cola literal. Una mezcla entre Coca-Cola y Pepsi. Y ahora nuestro plan sería comer todo esto que probamos. Lo primero que vamos a probar es este sándwich de 3 carnes. Miren lo que es esto. Es enorme. América. Tiene 3 tipos de carne. Estados Unidos. Delicioso. Cheesesteak burrito. Ay, qué rico. Un señor me dijo que el pan supuestamente era riquísimo, que él compró ayer y que le gustó demasiado, así que señor, vamos a ver si es que es cierto tu recomendación. Este es el turkey sándwich de pavo. Está bueno.
Pero El brisket le gana. no hay ni un lugar en Estados Unidos que tenga el mismo sabor que eso. Este se ve que es la cosa más chocolatosa del mundo. Te va a empalagar, ¿no? Empagalar. Empalagar. Súper empalagoso, boludo. Está buena, muy rico, Oh my god. pero es Con razón que andan chiquitito porque, oh my god. súper dulce. Quiero probar este pie de chocolate. Potente está esto, güey. Está rico. Híjole, qué rico. Super smooth. Wow, ese está muy rico. No es tan dulce como el brownie. Esto está 10 de 10. Este me encantó. Ahora amanecimos en Daytona Beach. Mira lo hermoso que está el sunrise. Este creo que es la primera vez desde que vinimos a los Estados Unidos que nos levantamos temprano para poder ver el sunrise. El problema con la costa este es que no hay un atardecer en la playa. Solamente puedes ver el sol cuando está amaneciendo, así que ese es un problema que nosotros estamos teniendo. Nosotros estamos despiertos en el atardecer, pero no estamos despiertos en el amanecer, así que esta es la primera vez, estoy muy feliz. Esto es muy Así bonito. que si queremos ver el sol o saliendo o entrando de la playa, tiene que ser sí o sí en el amanecer. Y para eso tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, güey. Hoy aprovechamos e intentamos levantarnos a las 5 de la mañana, por eso estamos acá. Este hermoso lugar en Daytona Beach. Así que hoy vamos a pasar el día por acá y mostrarle un poquito. El señor le regaló de ahí una corona de espinas. corona de espina. Jesús. Hoy soy Jesus. Ahora estamos en el main plaza de Ocean Walk. Es súper colorido, parece como una de esas típicas shopping o outlet playeros, ¿verdad? Fue un paseo playero. Paseo playero. Y ahora entramos recién en este shop. Es un shop así muy vintage, donde tiene así varias cosas re hipster y hippie. Y compramos algo que compramos de ahí. Una atrapasueñito para él y Con los hippies que somos no podía faltar una ya nos metimos ya no hay vuelta atrás. Ahora venimos a uno de los Johnny Rockets originales. Estos son los de antes, los viejísimos. Todo está bien preservado, es muy bonito. What do we got? Oh, snail. Thank you, Marica. Así que todos los meseros te hacen como dibujitos, te sirven la comida y te ponen su nombre. Pedí un sándwich de pollo, frille porque no tengo mucha hambre, y Rafa se pidió una hamburguesota. Sí, hamburguesa doble, porque yo sí como mucho. Bueno, ahora llegamos a este pequeño camping spot. Es un pequeño parquecito donde dice que se puede acampar. O sea, no acampar, tipo, puedes quedarte acá a pasar el día. Tienen un lighthouse gigante, que es el faro enorme acá al costadito. Ahora estamos esperando acá, descansando, porque queremos irnos a ver el Pérez. Como un tour acá, pero recién a las 12 es la primera salida, entonces ahora son las 9 recién. Así que vamos a descansar un ratito acá, porque hoy nos levantamos muy temprano. Las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana para ver el amanecer y fue demasiado, así que vamos a descansar un ratito y después nos levantamos para irnos allá. Es demasiado chill, demasiado tranquilo. Da gusto. Yo creo que si duermo va a ser la mejor siesta que me voy a tomar en la vida, porque es demasiado relajante todo, se escuchan los pajaritos, Hay una brisa fresquita. se ven las ardillitas, no, ¿qué más vamos a pedir, boludo? ¿Verdad? ¿Estás emocionada? Vamos a ver manatíes. Vamos a ver delfines, boludo. ¡Qué emoción! Dicen que son tipo animales salvajes, que están en su ambiente natural, todas esas cosas, entonces que hay veces que no vamos a ver. Oh. Solamente un 60% de probabilidades de ver algo en realidad. Así que vamos a ver si tenemos suerte de nosotros encontrar.
O si no, va a ser un paseo en bote nomás. Es un paseo en bote, ¿verdad? De ahí feliz comiendo su sándwich. Yo lo comí todo ayer de Bakis. Ahora o está mucho más rico o yo no mantengo demasiado hambre. Según la chica dice que está lleno el bote. O sea que hay mucha gente que viene a decir, es lunes. La tipa comiendo y explicando. El tour para ir a ver delfines y manatíes nos costó $95 por los dos y duró aproximadamente 1 hora y media. El tour lo hacen en el Marine Discovery Center, que queda en New Smyrna Beach, a unos 30 minutos de Daytona Beach. Lo recomiendo si quieren ir a conocer un poco más de la vida salvaje de los animales, ya que el guía te explica todo a medida que estábamos en el paseo. Pero sí tenés que tener en cuenta que como son animales salvajes, hay la posibilidad de que no veas ningún delfín o ningún manatí, que fue nuestro caso, que no vimos ningún manatí. Pero por suerte pudimos ver algunos delfines y el paseo en sí fue muy entretenido, por lo que valió la pena el tour. Bueno, ahora paramos un ratito acá en una de las islas. De nuestro barquito. Ahora paramos en una isla para agarrar. Caracolito. No tenemos muchos de ellos. Sí, ya tenemos demasiado. Pero algo muy interesante es que desde acá se puede ver el faro en el que estábamos durmiendo hace rato. Ese es el faro supuestamente más alto de Florida. Intentaba tocar. Desde chiquito. Mira, de un jellyfish. ¡Boludo! No puede ser que esos son jellyfish. Sí, es un jellyfish. ¿Por qué? ¡Una medusa! Una medusa, sí. ¡Hijo de puta! Primera vez que veo una medusa. ¿En serio? ¡Ah! Y está muerta. Un agua viva. Toda la parte negra es oxígeno. Sí. Pero este es la parte donde tiene sus Colitas. su colita, sí. Ese es ponzoñoso. Pica fuerte. Pica muy fuerte. ¿Le puedo tocar? No. Sí, por lo que sé le puedes tocar la cabeza. Esta parte está bien. Tipo la parte de arriba, pero la parte de abajo es venenoso. También puedes ver hasta su cerebro allá. ¿Qué te pareció el tour? Estuvo bueno. Quería ver manatíes, pero no pudimos. Sí, no pudimos ver porque ellos sí pueden estar más tiempo bajo el agua y porque son muy grandes, entonces solo sacan su naricita ahí afuera para respirar, mientras que vimos delfines, al menos vimos delfines, y lo más facho fue que justo cuando llegamos al lugar empezaron a salir así los delfines, pero fue muy bonito. La próxima vamos a nadar ya con manatíes. Tenemos que nadar con manatíes. Tenemos que sumergirnos ahí abajo para nadar. Hacer scuba diving. La Eli esperándonos. Local turtle. Literalmente paramos un ratito solamente para tocarle a la tortuga. Hola, señora tortuga. Hola, tortugón. No, o sea, ¿Qué hace, guachín? no, ya se nos fue. Ya se estoy. No, mis. Pasito. ¿Qué sienten si yo toco su? No, si ese es su protector, su caparazón.